Buenos días, hermanos. Les invito a que puedan abrir sus Biblias en el pasaje que estuvimos leyendo hace unos minutos, Éxodo capítulo 35. Éxodo capítulo 35. El título del sermón de esta mañana es Viviendo el Pacto y está muy relacionado con lo que hemos estado estudiando en estos pasajes anteriores del libro de Éxodo. No sé si usted ha tenido la oportunidad de circular por la avenida Lázaro Cárdenas ahí en el municipio de Monterrey. Y es un efecto muy interesante el que usted puede observar cuando circula por esa avenida. Si usted va de Guadalupe para Monterrey o para San Pedro, no recuerdo la orientación que tiene que ser, pero del lado derecho usted podrá ver que hay unas casas pintadas de una forma muy peculiar, ¿verdad? De muchos colores, como que las han pintado y es como un programa, no sé qué cosa, ¿verdad? Y entonces las encuentra allá del lado derecho en la montaña subiendo, pues ahí puede encontrar estas colonias que realmente son colonias pues que están en un estatus socioeconómico un poquito complicado, si lo podemos ver de esta forma. ¿Qué tenemos del lado izquierdo de esta misma avenida? Pues tenemos lo opuesto, completamente, ¿verdad? Vamos a poder encontrar plazas comerciales, edificios lujosos, casas muy lujosas, ¿verdad? Y es el contraste normalmente que usted puede ver en cierto punto de esta avenida. ¿Y qué tiene que ver con todo esto? Imagina que podamos vivir nosotros de este lado de la colonia, ¿verdad? Que viviéramos ahí y no es como crítica de la persona que vive justamente en esa colonia. Pero imagines que tú vives ahí, no pueden subir carros en la mayoría de las casas que están ahí, creo que solamente hay ciertas como calles y lo demás son callejones que tienes que caminar entre escaleras y dando vueltas ahí un poquito complicado. Pero imagínate que de repente alguien te dice, ¿sabes qué? Ya no te vas a tener que vivir ahí, sino de hecho te vas a poder ir a la torre que está allá, la más grande, y vas a poder vivir en uno de esos departamentos lujosos de la torre Coy, ¿verdad? Que hay ahí. Y valen muchísimos millones y tú puedes disfrutar ahora de ese departamento. Y no solamente el departamento, ahí hay alberca y hay gimnasio y todas esas cosas, tú las puedes disfrutar todo el tiempo que tú quieras. Y aquí están las llaves, ahora tú puedes entrar libremente a este lugar. La persona se va, empieza a vivir en su nuevo departamento de súper lujo con unas vistas increíbles, pero en el momento de irse a dormir a la cama, lo que él hace es cierra ese departamento y se va a la casa donde vivía antes, donde no tiene todas las comodidades, donde no tiene todas las amenidades que puede presentar este departamento, pero él va y simple y sencillamente se queda ahí porque es a lo que está acostumbrado, es donde se siente de forma cómoda. ¿No se te haría esto que es un poquito como raro? Todos diríamos, tienes esa gran oportunidad ahora de vivir ahí y de olvidarte por completo de lo que estabas haciendo o de la situación en la cual vivías anteriormente y ¿por qué te regresas? ¿Por qué tendrías que regresarte? ¿Por qué tendrías que ir a ese lugar donde estás batallando y luchando y no tienes ninguna de estas otras comodidades? De hecho, podríamos pensar o cuestionarnos que esto sería como algo absurdo. ¿Por qué lo estás haciendo? ¿Por qué estás viviendo de esta forma? ¿Por qué mudarse a vivir a esta vida difícil y caótica que podías estar viviendo cuando tenías todas las comodidades? Se nos puede parecernos a nosotros algo que no tiene sentido, que no tiene tanta lógica. Y en la vida espiritual pasan cosas similares. No quiero decir igual, pero pasan cosas similares. ¿Por qué? Porque nosotros
A veces empezamos a tener cambios, pero son cambios superficiales, simple y sencillamente. Cambios que vivimos por encimita, pero no son cambios verdaderos. Es decir, empezamos a comportarnos de diferentes formas, empezamos a hacer ciertas cosas, pero dada la noche, nos regresamos a la vida que teníamos anteriormente. Empezamos a hacer las cosas que anteriormente estábamos haciendo y no estamos verdaderamente viviendo esos cambios porque no ha pasado algo dentro de nosotros. La semana antepasada el pastor Mateo nos dejaba un reto bien específico a cada uno de nosotros. Y la enseñanza de este sermón era que nosotros teníamos que renovar nuestro pacto con Dios. Han pasado 2 semanas. Mi pregunta para ti es, ¿renovaste el pacto con Dios? ¿Verdaderamente tú viviste una renovación del pacto? Es decir, te pusiste nuevamente en esa posición con Dios, en esa comunión con Dios que probablemente ya habías perdido. Recordemos cómo llegamos a esta enseñanza principal. El pueblo de Dios había rechazado por la terquedad de su corazón lo más valioso que ellos podían tener, y era el pacto que ellos habían hecho con Dios. Lo habían rechazado y habían estado viviendo vidas que no eran dignas de alguien que tenía un pacto con Dios. Y entonces nuevamente Dios les da la oportunidad al pueblo de que puedan retomar esa vida que ellos tenían, esa comunión que ellos tenían. Y de ahí es la renovación del pacto que el pueblo de Israel estaba haciendo con Dios. Pero ¿qué de nosotros? Han pasado 2 semanas. ¿Renovamos el pacto? ¿Sí o no? ¿Cómo te fue con eso? Sí, hermano, seguramente fue un sermón de bendición, largo, ¿verdad? Pero me llegó. A veces comentamos ese tipo de cosas cuando estamos allá afuera. Fue un sermón que me llegó, hermano. Gracias por eso. Pero entonces, hermano, si ese sermón fue de bendición, si ese sermón llegó a tu vida, mi pregunta es, ¿tu vida ha cambiado desde ese momento? Desde ese tiempo en el cual tú tuviste la oportunidad de renovar el pacto, ¿ha cambiado tu vida? ¿O seguimos viviendo la misma vida que teníamos antes? Hermano, recuerda, cambios superficiales no son cambios verdaderos. Necesitamos primeramente tener ese cambio, ese encuentro con el Señor, de renovar de nuestro pacto con Dios. Y entonces habrá cambios verdaderos que no solamente durarán un día, sino que van a perdurar. Son cosas que van a estar en nuestras vidas. Y eso es a lo que vamos a ver el día de hoy en estos pasajes. La enseñanza de este sermón será: ante un pacto renovado que tú y yo hemos hecho, entrégate a Dios completamente. Si tú has renovado ese pacto con Dios, entonces debemos estar entregándonos a Dios completamente, todo lo que nosotros somos. ¿Cómo nos vamos a entregar a Dios? ¿Qué implicaciones tendrá para usted y para mí? ¿Cómo cambiará entonces nuestra vida diaria, nuestra vida en general, cuando hemos renovado un pacto con Dios? ¿Cuál será esa entrega que nosotros estaremos teniendo para con Dios? Y la primera cosa que veremos el día de hoy es que nosotros debemos entregarnos a Dios en obediencia. Lo primero que tú debes hacer es entregarte a Dios en obediencia. Vamos a ver los versículos del capítulo 35 que tenemos ahí. Y empieza Moisés hablando nuevamente al pueblo de las cosas que ellos tienen que hacer, cómo ellos van a comportarse. Y van de aquí en adelante viene un tiempo de trabajo para el pueblo. Lo que ellos van a estar haciendo es estar trabajando. Habrá muchas cosas que ellos tendrán que hacer, pero antes de que ellos puedan empezar a trabajar, Dios quiere dar ciertas cosas que ellos tienen que acatar, cosas que ellos tendrán que obedecer a raíz de este nuevo pacto que ellos han hecho con Dios. Lo primero que tendrían que hacer entonces es dedica el día al Señor. Ellos tendrían que dedicar un día al Señor, y lo vemos en los primeros versículos del capítulo 35. La dinámica va a cambiar
completamente. Y el versículo 2 nos dice que el día de reposo será santo, es decir, el pueblo deberá ahora tener un día de reposo específico, va a ser santificado, va a ser apartado para Dios, dedicado única y exclusivamente para Dios. Ese era el propósito, es verdad. Cuando estamos hablando acerca de la dedicación de un día o de tomar el día de reposo, sí implicaba un descanso. No estamos diciendo que no iban a descansar. Claro que sí, también es el propósito por el cual el Señor había separado ese día. Pero iban a separar el día de reposo para que ellos pudieran tener un tiempo de adoración para el Señor. Iba a dedicar ese día en adoración al Señor. Versículo 2 dice, 6 días se trabajarán, mas el día séptimo os será santo, día de reposo. ¿Para qué? Para Jehová, no para ellos, no para su deleite, sino que ese día iba a ser dedicado para Jehová. Este era el propósito que ellos tenían que separar. Pero ¿cómo sabemos que es un mandato que Dios está dando? Porque no solamente les dice lo que tienen que hacer, el propósito por el cual ellos tenían que hacer estas cosas, sino que también se mencionan las consecuencias que ellos sufrirían si no estaban respetando los mandatos que el Señor estaba haciendo. ¿Cómo termina el versículo 2? Diciendo que todos aquellos que no acataran lo del día de reposo, cualquiera que en él hiciera trabajo alguno que iba a pasar, morirá. La persona que no reservara este día para el Señor, entonces tendría la consecuencia de la muerte. Ahora, pues nosotros no estamos guardando el día de reposo, sí lo estamos guardando. Bueno, es algo que no tiene una implicación directa para nosotros de guardar el día de reposo como tal. Colosenses 2:16 nos dice, por tanto, nadie os juzgue en comida o bebida o en cuanto a día de fiesta, luna nueva o día de reposo, todo lo cual es sombra. Lo que ellos estaban recibiendo, el pueblo de Israel estaba recibiendo esa sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo, hablando acerca de otras cosas que estaban hablando ahí en Colosenses. Pero entonces eso ha quedado ya separado para el pueblo de Israel y nosotros ya no tenemos que guardar entonces el día de reposo. Podemos hacer cualquier otra cosa con el día de descanso que nosotros tenemos. No necesariamente. Es verdad que este pasaje nos dice que ya no es un mandato el cual nosotros estamos sujetos o que deberíamos de estar llevando a cabo, pero sí es un día que nosotros debemos de reservar. ¿Para qué? Para el Señor. Aún debemos dedicar un día para poder juntos reunirnos y poder adorar a Dios por lo que Él ha hecho y poder tener ese tiempo de aprender acerca de Dios, de lo que Él quiere para nosotros, para sus hijos, cómo es que Él está trabajando en la vida de cada uno de nosotros. Entonces, no tenemos que guardar un día como algo que va a caer la muerte sobre nosotros, pero sí dedicar un día para el Señor, en el cual podemos separarlo y hacer lo que estamos haciendo el día de hoy. Y este es el llamado que nosotros tenemos, dedicar un día al Señor o prestar esa obediencia también. Separemos un día para el Señor y lo hemos estado haciendo, en el cual, ¿qué hacemos? Le alabamos, tenemos comunión con los hermanos. A veces no nos podemos ver en toda la semana. Hay hermanos que no nos conocemos todavía de forma tan íntima y entonces este día es un día en el cual podemos tener esa comunión entre hermanos, pero sobre todo de forma corporal. Como cuerpo de Cristo, nosotros podemos también tener ese tiempo de comunión con Dios, no solamente entre nosotros. Lamentablemente, el cristianismo ya no le da tanta importancia a dedicar un tiempo de comunión con el Señor. Es decir, cuando tú hablas del tiempo de iglesia, que es algo similar a lo que se está hablando aquí, pues ya no es de forma tan prioritaria el poder estar en la iglesia. Vemos nuestro tiempo en la iglesia como algo secundario. De hecho, muchos de nosotros estamos muy preocupados por los planes que haremos después de la iglesia.
No tanto en la iglesia, es como un requisito, casi como una religión. Ok, tenemos que ir a la iglesia y después de ahí viene lo bueno, ¿verdad? Ahí es cuando empezamos a planear y estamos emocionados por las cosas que van a pasar. Y ahora, no digo que estas cosas sean malas, no, qué bueno que podemos disfrutar de este tiempo como familia, pero también deberíamos de darle importancia al tiempo en la iglesia, que nosotros pasamos en la iglesia, porque es un tiempo de comunión que tenemos con el Señor. Recuerda, debemos de cambiar verdaderamente la forma que nosotros somos ahora y lo que éramos antes. Antes aprovechamos este día para cualquier otra cosa y ahora podemos aprovechar el tiempo para estar en comunión con Dios y estar en comunión con los hermanos. La pregunta para nosotros es, ¿cómo ves este tiempo de iglesia para tu vida? Es un tiempo de, ok, algunos de los que estamos aquí es, voy porque mi papá me tiene que llevar, ¿verdad? Está bien. Algunos de nosotros que pasamos nuestra juventud en la iglesia, a veces teníamos esa actitud, pero padres, es nuestra responsabilidad cambiar nuestra actitud en cuanto a la iglesia para que nuestros hijos puedan ver eso también en nosotros. Nosotros estamos enseñándoles a eso. Y joven, aprovecha este tiempo. Mira, si tus papás ya te trajeron aquí, aprovéchalo. Aprovecha y escucha lo que otros están compartiendo, las amistades verdaderas que puedes hacer aquí y disfrutar de este tiempo en comunión principalmente con el Señor y aprovechar esta oportunidad que tenemos como iglesia. Hermano, no veamos el tiempo de iglesia como un requisito o una posición nada más religiosa, sino que verdaderamente podamos aprovecharlo. Pero ¿cuál es otra forma en que nos entregamos en obediencia al Señor? Bueno, ofrendando para la obra del Señor. Versículo 4 al versículo 9 nos dice, habló Moisés a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo, esto es lo que Jehová ha mandado. Tomad de entre vosotros ofrenda para Jehová. ¿Qué es lo que viene para el pueblo? Tenían que hacer ahora la construcción del tabernáculo, algo que ellos estaban esperando y que estaban emocionados por lo que esto se iba a hacer. Pero todavía no se construye, apenas viene esta construcción y el mandato viene directamente de Dios para su pueblo. Ellos tendrían que ofrendar estas cosas que iban a ser necesarias para el tabernáculo. ¿De dónde saldrían? Del pueblo. Tomad de entre vosotros ofrenda para Jehová, nos dice el versículo 5. Saldría todo lo necesario de ahí. No es que iban a ir y conseguir, no. El pueblo mismo iba a ofrendar, iba a dar estas cosas. ¿Qué es lo que iban a dar? Versículo 5 nos dice oro, plata, bronce, azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabras y la lista sigue, ¿verdad? Maderas, piedras y muchas cosas. Y cuando te das cuenta de lo que el Señor estaba pidiendo para lo que se iba a hacer en el tabernáculo, puedes decir, verdaderamente era mucho lo que el pueblo tenía que dar. Y no estaba pidiendo el Señor cosas sencillas, no estaba pidiendo como baratijas, podemos pensar. Estaba pidiendo de lo mejor de los materiales que podían haber para llevar a cabo la construcción de este pueblo. Es interesante ver una aclaración que nos hace el versículo 5. ¿Cómo deberían de ser estas ofrendas? ¿Cómo el pueblo debería de llegar delante de Dios y entregar las ofrendas que ellos estaban presentando? Fíjate lo que dice el versículo, la última parte del versículo 5. Todo, ¿qué? ¿Quién iba a ser? Todo generoso de corazón lo traerá a Jehová. Las personas iban a mostrar, tenían que tener este corazón generoso con Dios. No un corazón como reservado y limitado en el cual ellos iban a decir, bueno, es que tengo tanto oro, pero es la seguridad de mi familia, entonces, o es la herencia de la familia, qué sé yo, ¿verdad? Muchas cosas que podrían pensar, pero el Señor quería un corazón generoso.
del pueblo, que el pueblo podía ofrendar de esta forma. Aun y cuando era un mandato por parte de Dios, mostraría cuál era el corazón del pueblo. Sí, Dios te estaba pidiendo estas cosas, pero Dios estaba también viendo el corazón de cada persona. Y cuando nosotros nos estamos entregando en obediencia a nuestro Dios, habla de nuestro corazón, de cómo estamos dando al Señor, si lo estamos haciendo de forma limitada o lo estamos haciendo con un corazón generoso. Cuando hablamos de ofrendas al Señor, hermano, ¿cómo son tus ofrendas? Vemos este mandato también para el pueblo de Israel. Es verdad, a nosotros ya como iglesia, como que estamos viviendo en el tiempo de la iglesia, no se nos pide como un porcentaje específico que podemos dar, pero hermano, ¿has evaluado tu corazón en cuanto a qué estás dando al Señor y cómo lo estás dando? ¿Si estás siendo generoso o no lo estás siendo? El Señor nos ha dado todo. El Señor nos ha dado lo más importante. Él te ha dado la salvación. Te ha dado a su Hijo para que nosotros podamos reconciliarnos con Él a través de su obra. Y hermano, cuando pensamos en el corazón generoso que Dios ha tenido para con nosotros, eso debería llenar nuestro corazón de gratitud, agradecimiento y también de ser generosos para con el Señor. Pero a veces eso como que nos limita un poco. Mateo 6:26. Nosotros nos sentimos limitados a veces por las preocupaciones, pero mira lo que nos dice el Señor. Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Estamos preocupados en el momento de ser generosos para con el Señor, por lo que nos puede pasar a nosotros, por las necesidades que puede presentar mi familia. Pero el Señor nos dice que Él tiene cuidado especial de sus hijos. Por eso no deberíamos de estar preocupados en cuanto a esto. Hermano, que tu corazón sea generoso para el Señor. Y es un mandato que Él ha dejado a su pueblo y es algo que nosotros también deberíamos de tomar para entregarnos verdaderamente en obediencia al Señor. Pero no solamente nos hablaba de dedicar un tiempo para el Señor, de cómo estamos dando nuestras ofrendas para el Señor, sino también nos manda a someternos a sus mandatos. ¿Cómo vamos a entregarnos en obediencia al Señor? Bueno, sometiéndote a tus mandatos. Versículo 10 al versículo 19. Pasamos 2 sermones viendo las especificaciones, detalle por detalle, de cómo se tenía que construir cada cosa, cada elemento que iría en ese tabernáculo, qué telas iban a ir, qué postes iban a ir, qué medidas tenía que tener el atrio, cómo iban a ser las argollas de cada uno de esas uniones que tenía que tener el tabernáculo. El Señor fue bien específico en todo lo que tenía que pasar, en todas las cosas que se tenían que cumplir. Entonces, debería el pueblo de Dios estarse sometiendo a estas indicaciones que el Señor les había dicho. No es que iba a llegar alguien y iba a decir, ¿saben que tengo una mejor idea? ¿Y si los postes los hacemos diferentes? ¿Y si les ponemos esto? ¿O si los hacemos de este otro material? No, el Señor había dejado ya todo muy claro de cómo se deberían estar llevando a cabo cada una de estas cosas. El origen de cada elemento, los materiales, el diseño, todo fue dado por Dios. El origen, diseño y el tabernáculo fueron idea de Moisés, fueron idea de alguna persona que estaba ayudándole a él. No, todo fue exclusivamente de Dios, revelado a Moisés mediante una revelación especial. Y era ahora el momento de hacerlo. El pueblo había